Vamos a comenzar nuestra lección de hoy. Vamos a ponernos bajo la mirada de la Virgen. Vamos a cantar el canto número 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los cielos, la tierra y el mismo Señor aclaman, Señora, tu gloria inmortal. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Llena eres de gracia, de dicha sin par, y Dios es contigo, contigo su paz. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, que el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Danos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a introducirnos en esta 11ª lección. Vamos a iniciar la lección con la que cada uno de nosotros va a ir haciendo esta lección. Simplemente recordamos lo que siempre hemos estado recordando, que estamos todavía, y estas son las 2 últimas lecciones, dentro de la primera etapa de nuestra preparación, el conocimiento del espíritu del mundo. Conocimiento que nos tiene que llevar a tomar decisiones, ¿sí? A desprendernos de ese espíritu del mundo, de todo ese modo que tiene el espíritu del mundo de seducirnos, de atarnos, de atraparnos, ¿no? Y de confundirnos. Hemos venido haciendo un camino en el que si hemos podido ser fieles en nuestra lección semanal, son 2 lecciones semanales, ya el mismo trabajo de la lección, de la oración con la palabra, ha ido regalándonos el pensamiento de Cristo, frente a la posibilidad del pensamiento del mundo, ese que no entiende las cosas de las que nosotros queremos vivir. Estamos en la 11ª lección. La empezamos ahora con esta lección. Yo voy a proclamar el Evangelio. Vamos a tomar de la Sagrada Escritura, del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 28. Lucas 11, del 14 al 28. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios,
con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y al final ese hombre se encuentra peor que al principio. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos habiendo proclamado este pasaje, nuestra lección de hoy. Les recuerdo que yo tengo aquí mi teléfono para que el que quiera hacer alguna consulta lo haga con toda libertad de lo que vayamos hablando hoy, o si ha quedado algo de la última lección, para que podamos así poder aclarar, poder iluminar y sacar mayor provecho. Y entonces, tomando este evangelio, esta lección que le puse como nombre, con la fuerza del dedo de Dios, vamos a introducirnos. Este evangelio habría mucho. Podríamos nosotros quedarnos en poder considerar el reino de Dios y cómo Jesús lo manifiesta con su poder expulsando al demonio. De hecho, el Evangelio de Marcos inicia la vida pública de Jesús mostrando ese poder, donde Jesús, los primeros milagros es expulsar demonios. Este Jesús que con su sola palabra hace que aquellos que son enemigos de la naturaleza humana se dobleguen ante él, ¿sí? O sea, esta lección podría abrirnos a mucho, pero no quise abrirla tanto para que ustedes, cuando hagan la lección, esto pueda no llevarles a tanto. Igualmente el Espíritu puede llevarlos a ustedes. Yo traté de reducir el texto, lo leo entero y vamos a tomarlo, ¿sí? Algunos elementos que nos ayuden a hacer una lección divina de este texto. 4 puntos. El primero: necesitamos del Espíritu de Dios para tener la fuerza de lo alto. Esto es lo primero. Hay 2 pasajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesús va a hablar de esta fuerza de lo alto que Él les habría de dar a sus discípulos cuando Él volviera al Padre. Yo les daré el poder de lo alto, la fuerza de lo alto. Los discípulos habían acompañado a Jesús, habían llegado hasta su hora, pero ante su hora temblaron. La hora de la Pascua de Jesús había hecho que saliera a luz lo que había en el corazón de sus discípulos. Todavía no poseían la fuerza de lo alto capaz de hacerlos permanecer en aquello para lo cual el Señor les había llamado. Necesitaban la fuerza de lo alto. Pero eso no solo le pasa a los apóstoles, nos pasa a nosotros. En este camino de consagración, eso hay que tenerlo muy en cuenta, no es solo una determinación nuestra. No basta con determinarnos, también hay que determinarse. Importa mucho nuestra confianza en la acción de la gracia. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que lo que el Señor nos muestre y a lo que el Señor nos invite, a nosotros nos va a dar miedo, nos va a hacer temblar.
vamos a querernos determinar calculando nuestras fuerzas. O a veces el mismo enemigo nos animará confiando en nuestras fuerzas. Decir, ya esto no más, confiando más en mi fuerza que en la gracia de Dios. Nunca hemos de subestimar la necesidad de la gracia, ¿sí? Necesitamos del Espíritu de Dios para tener la fuerza de lo alto. Esto es lo primero que sale a la luz de este Evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelista, Lucas, aquí, no se detiene en lo magnífico del milagro, si bien se admiran al verlo, ¿no? Sino que lo que entra aquí en discusión es el poder con el cual se realiza lo que se realiza, ¿no? Y en el mismo Evangelio de Lucas, vamos al comienzo, Jesús desde el comienzo de su vida pública, Lucas 4, del 14 al 22, Él va a mostrar con qué poder hace lo que hace. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él me envió para esto. Y aquellos que lo miran, aquellos que lo ven y lo escuchan, se admiran de sus palabras. Sus coterráneos, aquellos miembros de su comunidad de Nazaret, se admiran al verle a Él hacer y hablar de tal manera, pues este no es el a quien nosotros vimos crecer. Pero Jesús desde el comienzo se apropia aquello de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y eso es muy importante para comprender la imagen del dedo de Dios. El poder del dedo de Dios es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué poder? Y aquí eso es lo primero. Ese es el contexto en el cual nosotros podríamos de alguna manera comprender el texto total. En el camino de Lucas, Jesús había iniciado este camino, apropiándose de esto. El Espíritu está sobre mí. Jesús venía de haber sido bautizado en el Jordán, ungido en el seno de la Santísima Virgen, la humanidad de Cristo asumida por Él, el Verbo de Dios. Esa humanidad es por la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de la encarnación, es el poder de la resurrección, es el poder del renacimiento de cada uno de nosotros en el bautismo. Ese Espíritu Santo, cuyo ser es misterioso y así misteriosamente actúa, pero es el poder de Dios. Por su poder el Verbo se encarna, por su poder el Verbo resucita. ¿Qué poder tiene Belzebul y cuál es la victoria sobre él? En el versículo 15 y 28 aparece este poder de Belzebul y cuál es el poder que le vence. En el mismo Evangelio lo vamos a encontrar. Lo que queda en evidencia en este texto es que Belzebul, el Belzebul lo puse yo así como el príncipe de los demonios existen. En la segunda carta de Pedro describe así en un versículo 4 del capítulo 2, el pecado de ellos. Así, sencillamente, ¿no? Y Jesús sabe que este poder se opone a su obra con mayúscula. La puse a propósito con mayúscula. Desde el comienzo, Génesis 3:1, ¿quién está en el paraíso queriendo seducir al hombre? La serpiente. Juan 8:44, mentiroso desde el principio. Podríamos decir nosotros que el demonio trama seducir al hombre ofreciéndole una creación alternativa, que no gire alrededor de los designios de la providencia, sino que el hombre se la autodetermine. Esto es muy importante al momento de comprender cuánto poder tiene el demonio sobre nosotros. Desde el principio, la obra de Dios es combatida por Él. Y entonces en este combate quedamos involucrados nosotros. Y estrategia del enemigo es pasar desapercibido. Ocultar sus planes y mostrarse inofensivo para el hombre. Así se mostró con Adán y Eva. Seduce bajo forma de bien. Así que Dios les dijo esto, no, ustedes serán como dioses, convenciendo de los beneficios inmediatos de su propuesta. Si ustedes comen esto, se les abrirán los ojos al instante, pero esconde las consecuencias, el olvido.
Les hizo olvidar que el Señor les había dicho que no hicieran eso porque eso les traería la muerte. El enemigo tiene aliados, ¿sí? Y se pega a las cosas y a las personas que tratan con él. Allí les pongo lo de Génesis 3 del 1 al 7, ¿sí? El demonio trató y encontró un aliado en Adán y Eva. Los sedujo en la mirada, los sedujo. Encontró un aliado en esa fragilidad humana. Pero también pongo yo allí aquello de la expulsión de los demonios en Gerasa, cuando los demonios piden y se van a una piara de cerdos y se precipitan al mar. El demonio infecta lugares, infecta personas. El demonio puede, si Dios lo permite, poseer a una persona, pero no es lo ordinario, es muy extraordinario. El demonio puede infectar lugares, personas, cuando esas personas abren una puerta a eso. Los juegos que lo invocan, acudir a ciertos curanderos, invocar espíritus, el juego de la copa, de la ouija y otros más. En los niños se está dando, y lo digo porque así lo he escuchado de los niños mismos, cuando le pregunto, ¿por qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? A algo que le persigue, a algo que se muestra por la ventana, a algo que aparece de pronto y pasa. ¿Y de dónde proviene? ¿Cuál es la puerta que a los niños se les abre? Y también a los adultos, pero los niños, lo que ellos miran por los canales de YouTube o videos que ellos miran. Parece inofensivo, lo distractivo. Y sin embargo abrió la puerta del miedo, que es muy difícil sacarla del alma. A eso me refiero yo cuando digo esto. Nosotros a veces podemos quedarnos cuando miramos los hechos de las expulsiones del demonio de Jesús en el Evangelio, como un hecho de que Jesús lo puede hacer así. Y se va. Jesús dice, sal y sale. Pero Jesús aquí en el Evangelio muestra cómo el demonio no se resigna. Pero además nosotros tenemos que estar muy advertidos que el demonio tiene aliados en nosotros por la fragilidad del pecado original. Ya lo hemos hablado de eso. Pero además el demonio deja infectado nuestro espacio interior, nuestros espacios físicos, cuando han estado en contacto con estas cosas propias del demonio, el oscurantismo, el curanderismo, la invocación de espíritus. Bueno, ni que hablar cuando se invoca al demonio, los ritos que le invocan. Y esto no es para asustarnos, sino es simplemente para estar advertidos en esta oración, en esta lección. ¿Cuál es el poder que tiene Belzebul entonces? ¿Por qué el Señor permite que Belzebul posea a algunos? ¿O por qué permite Dios que algunas personas sean de alguna manera más fuertemente atacadas por él? La infectación, por ejemplo, ¿sí? El demonio puede tener un cierto dominio, no absoluto, sobre las personas. No hay que abrir la puerta. Algo de la lección anterior podríamos aplicar aquí. El Reiki es una técnica de curación, es un método de curación. ¿Invocando qué? ¿Buscando qué? El yoga es una invocación constante a Dios, un Dios no con mayúscula. Se invoca. ¿Y a qué nos abrimos? No sabemos. Por eso, mucho cuidado de lo que hoy se mira y se escucha. ¿Sí? El contacto con algunas cosas que a veces subestimamos. El demonio se muestra bajo forma de bien. Seduce y esconde las consecuencias. Puse yo allí lo de los cerdos porque me parece muy significativo. Los cerdos es para los judíos un animal impuro, ¿no es cierto? El demonio pide en un lugar, ellos no se ahogaron en el mar. ¿Sí? Van al mar, ¿sí? Los cerdos se habrán ahogado, ¿no? Los demonios no.
Pero infectar un lugar o personas, eso hay que estar muy atentos. No para tener miedo, sino para ser astutos, como el Señor nos invita. El demonio tiene el poder que Dios le permite tener. Ahí pongo lo de las tentaciones de Jesús en el desierto. El Señor, hasta Dios permitió que Cristo fuera tentado. Y en cada uno el que nosotros les damos. El demonio, ¿qué poder tiene sobre mí? El que yo le doy. Si yo trato las cosas oscuras, lógicamente, ¿qué necesidad tenemos nosotros de mirar programas, series, películas, videos, documentales donde eso pulula? ¿Por qué a los niños les vamos a permitir escuchar y ver eso? San Juan, en el Apocalipsis 12, 7 al 8, San Pablo, San Pedro, ahí tienen las citas, describen esta oposición como un combate que se sigue librando y que se extiende al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia. Aparece en la noche de la agonía. Jesús le va a decir, miren, ahora sí, prepárense. Prepárense para el combate. Se lo dice Jesús en la última cena y en Lucas. Los discípulos no comprendieron, ellos pensaron que era un combate físico, sacaron la espada y quisieron defenderlo. No es por allí. Es un combate espiritual. Lo dice Pablo en la carta a los Efesios 6 del día 18. Entonces, es un combate. El poder de Belzebul es real. Pero puede en la medida en que yo le permito. Es el combate y la victoria de la fe. Aquí les pongo yo, por eso incluí en el pasaje de hoy lo del versículo 27 y 28. Parece desconectado del relato. Cuando una mujer de pronto le dice, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Y qué dice Jesús? Más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa es la victoria de la fe. Y miren el texto que sigue, que yo no lo puse. Parece responder Jesús a lo que le piden en este diálogo, que algunos le pedían un signo. Y entonces en el texto, en el Evangelio de Lucas, van a ver que aparece, Jesús dice, ya Dios le ha dado el signo de Jonás, pero acá hay alguien que es más que Jonás. ¿Por qué quieren otro signo? Parece que nosotros a lo largo de los siglos también le pedimos a Dios signos de su poder. Su poder es que Él ha aplastado al enemigo. El último enemigo vencido es la muerte. Y Él la ha vencido. Entonces, la victoria es la fe. Uno podría decir, el dedo de Dios es la fe. Es el Espíritu Santo que nos hace confesar que Cristo es el Señor en su iglesia. Donde triunfa el Señor en los que creen y esperan en Él. Y ahí les pongo varias citas. Primera de Juan, Colosenses, Hebreos, Apocalipsis, Primera de Juan. La victoria aparece allí en el capítulo 12 de San Juan, versículo 11, ¿no? Aquellos que, porque creyeron, esperaron la victoria, llevan la palma de la victoria. Entonces, ¿qué poder tiene Belzebul? El que Dios le permite y el que yo le doy. La victoria. ¿Cuál es la victoria sobre él? Es la fe en Jesucristo. La fe en la iglesia que me hace confesar que Cristo es el Señor. Punto 3. Que los preserves del maligno, reza Jesús, capítulo 17 de San Juan cuando se dirige a su Padre. Lo pide por sus discípulos, que los preserve del maligno. Jesús sabía y sabe que la vida es un combate. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, decía Job, pero esto es mucho más claro. Jesús dice que los preserves del maligno. La fuerza del dedo de Dios del versículo 20 se manifiesta en Jesús como se manifestó con el faraón, cuando la peste de los mosquitos, cuando de alguna manera los magos del faraón reciben la orden del faraón, hagan algo con los mosquitos, y no pudieron, ¿qué dicen ellos? Aquí está el dedo de Dios. O Éxodo 8, del 2 al 15, ahí está, y Hechos 10, 38.
Ahí está lo del poder. Esta imagen refiere al poder con el que actúa Dios. Pero ya no es un atributo, es una omnipotencia operante. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podríamos describirlo a Dios en sus atributos. Es bueno, bello, omnipotente, omnisciente. Pero eso a veces puede parecernos a nosotros como la descripción de una figura. Como si yo tomara este icono y lo describiera. Pero aquí, en este evangelio, cuando Jesús habla del dedo de Dios, habla de la omnipotencia operante. Cristo vino a ejercer su omnipotencia. ¿En favor de quién? De los hombres. El Señor no necesita librarse de su enemigo, sino porque su enemigo acecha su obra más querida, que somos nosotros. Esa fuerza es el Espíritu Santo, por el que el reino de Dios está en medio de los hombres. Ahí tienen ustedes las citas, ¿no? En Éxodo 31, 18, pongo esa cita, porque allí describe el libro cómo Dios escribe las tablas de la ley con su dedo. En cambio, en Corintios 3.3, 2 Corintios 3.3, en nosotros se escribe por el Espíritu Santo la nueva ley, el dedo de Dios. ¿Sí? Pero aquí hay algo más. Quisiera que nosotros pudiéramos mirar aquí la figura de Tomás en la resurrección de Cristo. ¿Qué le dice Jesús a Tomás? Trae aquí tu dedo, mételo en mi llaga. Y aquí podríamos también, nosotros en la Capilla Sixtina, en la Santa Sede, la Capilla Sixtina es esa capilla cuyo techo está pintado, su cúpula, digamos, está pintado por Miguel Ángel que pinta la creación. Si ustedes se fijan en la imagen de la creación del hombre, el dedo de Dios está dirigido hacia el hombre y el dedo del hombre está inclinado, a distancia de Dios. Basta que el hombre extienda su dedo y toque a Dios. Extiende tu dedo. Dios le deja la libertad al hombre para hacer lo que él quiere, ¿no? Así como lo describe. Pero aquí esta figura, trae aquí tu dedo, toca la carne del resucitado. ¿Quién toca la carne del resucitado? El que cree. Lo dice San Agustín. Toca la carne del resucitado, confiesa a tu Señor. ¿Qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío, la confesión de fe más perfecta. Señor mío y Dios mío. Señor le es título como resucitado. Cree, confiesa. Que verse preservado del maligno es profesar la fe auténtica. Cuando Jesús le dice, presérvalos del maligno, consérvalos en la fe auténtica. ¿Recuerdan lo del jueves pasado, la lección anterior? ¿Quiénes son los anticristos? Aquel que no confiesa que Cristo ha venido en la carne. Verse preservado del maligno es profesar la fe auténtica. Señor mío y Dios mío, bienaventurados los que creen, dice Jesús. Sucumbir ante el maligno es consentir al pecado mortal, es aceptar su dominio sobre el hombre. Allí está. Pongo la cita de Judas. Y en aquel momento Judas, el demonio entró en él. Y el versículo 30, Judas salió y era de noche. Eligió el ámbito de la oscuridad. Judas también pudo elegir. No estaba determinado a hacerlo, pudo elegir. Y aquí viene, si confesamos, porque así el Señor lo revela, la existencia de los ángeles caídos, frente a ellos existen los ángeles fieles. Como dice el Salmo 102, versículo 20, poderosos ejecutores de sus órdenes. Así clama a los ángeles el salmista, elogiando su fidelidad. Salmo 148, o en el libro de Daniel, en sus manuscritos griegos, capítulo 358. Servidores a la instauración del reinado de Cristo. Ellos vendrán, dice Jesús en el Evangelio de Mateo,
vendrá el Hijo del Hombre rodeado de sus ángeles y se sentará a juzgar. Aquellos ángeles que han servido a su reinado se sentarán a servir, a juzgar con él. La existencia de estos seres espirituales está atestiguada en la Sagrada Escritura. Intervienen en favor de la obra de Dios. Yo les di una cita del catecismo, yo por eso aquí no puse muchas citas. En la hojita del catecismo que yo les di, van a encontrar cómo la Iglesia en la Sagrada Escritura descubre la presencia de estos seres espirituales que sirven a la obra de Dios. Van a encontrar en el Antiguo Testamento citas y en el Nuevo. Pero yo pongo aquí los 3 nombres de los arcángeles: Rafael, Miguel o Gabriel y Miguel. ¿Por qué les pongo estos 3 nombres? ¿Por qué? Porque en esta espiritualidad no cristiana, la que proviene de esta, de alguna manera, corriente oriental, ha ido estableciendo otros nombres de ángeles. Eso no es cristiano. Así de claro. Son los 3 nombres que conocemos de arcángeles, que son 3 de los 7 espíritus que están en la presencia de Dios que aparecen en el Apocalipsis. Esto está atestiguado en la Sagrada Escritura. Yo les pongo allí una cita, no les pongo todas, pero les pongo una de cada uno. 3 de los 7 ángeles que están ante la presencia de Dios. Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Las naciones, las ciudades y cada uno de los hombres tiene asignado a su servicio a su ángel custodio. Les pongo allí la cita de Éxodo 23:20, es cuando el Señor le dice, pueden ver los versículos que siguen, el Señor puso el ángel para que guiara al pueblo, ¿no? Pero en Mateo 18:10 aparece esto de los ángeles que están en la presencia de Dios, de aquellos, dice Jesús, hay de aquellos que escandalicen a uno de estos pequeños, sus ángeles están en la presencia de Dios. Pero además, en 1916, cuando comienzan las apariciones en Fátima, el primero que se aparece es el ángel de Portugal, en Fátima, el ángel de la nación de Portugal. Digo, como para también remitir a un hecho concreto, más actual. ¿Sí? Existen los ángeles de las naciones, de los pueblos, de cada uno. ¿Sí? ¿A dónde nos conduce esta lección? A esta, de alguna manera, lucidez para tratar con este ámbito de lo espiritual, más allá de lo que nosotros podemos tocar con nuestro cuerpo. Ellos no tienen cuerpo, los ángeles, ¿no es cierto? Son seres espirituales, pero existen. No son menos reales porque no tengan cuerpo. Sirven a Dios en favor de su obra en nosotros, los ángeles fieles. Sirven a estropear su obra, combaten con Belzebul, Satanás, Belial, como se le nombre, en contra de la obra de Dios. Procúrase allí pisotear la sangre de Cristo, que es el precio de nuestra salvación. Entonces, con la fuerza del dedo de Dios, también nosotros le podemos vencer. ¿Cuál es la victoria? La fe. La fe es el dedo de Dios que a nosotros también nos permite obtener la victoria. El Espíritu que nos hace confesar en verdad que Cristo es el Señor. En la Iglesia católica. Para tu cuaderno, escribe las citas que te hayan dado luz de esta lección. Particularmente memoriza y guarda, ¿sí? Y yo les voy a enviar al grupo de la lista de difusión 3 cosas. Un video breve donde van a encontrar algo de los ángeles, ¿sí? Es sobre los ángeles, es muy breve, lo van a recibir. Los ángeles buenos, los ángeles caídos. La fiesta del 29 de San Miguel Arcángel y los ángeles custodios el 2 de octubre. Y también les voy a enviar la oración de San Miguel Arcángel, oración compuesta por León XIII, que hasta la década del 60 se rezaba al final de todas las misas. Era obligatorio. Ahora algunos lo rezamos. Es el exorcismo de León XIII, que lo podemos rezar todos.
Lo van a recibir en una estampita, que yo se los voy a enviar también en la lista de difusión, y junto a eso van a recibir el exorcismo de la medalla de San Benito, escrito en latín y en castellano, con la medallita así también. Y entonces, ¿cuál va a ser la práctica? Primero, extraer esos versículos que nos hayan dado luz, y segundo, empezar a invocar con devoción nuestro ángel de la guarda, con la oración que sepan, la que aprendimos de niños o alguna que ustedes ya sepan. Y tener a mano, les puse yo, aprende la oración de San Miguel y el exorcismo de San Benito, el que está en esa medallita, que ahí están solo las iniciales. La medalla de San Benito tiene en círculo las iniciales del exorcismo. Ustedes lo van a recibir en latín y en castellano. Nuestro combate es real. La victoria está en la fe en Jesucristo, en la iglesia. La fuerza del dedo de Dios es la fe en que Jesucristo ha muerto y resucitado por nosotros. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo saber si está infectada una persona o lugar y cómo curarlo? Las manifestaciones que tiene la infectación suele darse como síntomas, lo digo, ¿no? Miedos, ruidos extraños. A veces también se da como hasta un estado que puede afectar la salud de algunas personas. Pero cuidado de que el demonio, sin necesidad de infectar un lugar, trabaje con nuestros miedos. ¿Sí? Los miedos paralizan a las personas. A veces no está infectado el ambiente. Mi interior se ha debilitado mucho. ¿Por qué? Porque he dejado de rezar con devoción el Santo Rosario, no he rezado la palabra de Dios con verdadero espíritu de fe. Hace mucho tiempo que no hago ningún ayuno, ninguna penitencia. He dejado de leer buenas lecturas, he dedicado mucho tiempo a mirar programas de televisión vanos y mundanos, que llenan de imágenes y van debilitando mi mundo interior. Hay que distinguir eso, pedir ayuda a un sacerdote, hablar, a ver, ¿sí? Yo igualmente a la lista de difusión les voy a mandar algún link de algún video que puede leerlo, mirarlo el que quiera, ¿no es cierto? Pero el demonio habitualmente turba, inquieta, quita paz, da miedo, ¿sí? ¿Cómo curarlo? La gracia primero de la confesión, ¿sí? Eso es lo primero. La oración de San Miguel es también un recurso muy valioso. La podemos hacer en casa. Beneficentísima Virgen, bendecidas. Tener una vela bendecida en casa para la oración. ¿Sí? Son actos de piedad, pero con fe. Pero sin la gracia de Dios estamos muy expuestos, somos muy vulnerables. Vamos a introducirnos en la lección de niños. ¿A qué se refiere el Señor al decir que el demonio encuentra la casa bien barrida y en orden? Cuando Jesús esto tiene que ver con el Evangelio de recién, ¿no es cierto?, que escuchábamos allí. Lo que Jesús advierte con estas imágenes tiene que ver con que el combate no se libra de una vez y para siempre. ¿Sí? El demonio hace que nosotros lo subestimemos. ¿Vieron lo que yo les decía? Que el demonio pasa desapercibido, tiene que ver con esto. Yo lo venzo, por ejemplo, hago este camino de preparación a la consagración, me preparo, me confieso y como que barro mi casa. Y el demonio se va tranquilito, entre comillas. Prepara un contraataque. ¿Cuándo? Cuando te canses. Cuando al comienzo él vea que tienes un gran entusiasmo
pero pasado un tiempo, ya no rezas todos los días el rosario. La palabra de Dios, no tengo tiempo, estoy muy cansado. La Eucaristía frecuente, el ayuno. El demonio sabe que juega con aliados en mí, que es mi fragilidad. Entonces, mi casa está preparada. O sea, yo lo barro, yo me confieso. Pero él va a preparar un contraataque. ¿Sí? ¿Cuántos hemos conocido, que a veces nos ha pasado a nosotros? Personas que en la parroquia habían estado mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Se cansaron. El demonio los fue seduciendo otra vez, vino con otros 7 espíritus. O sea, redobló su apuesta. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que cuando trunca en mí los planes de Dios, pisotea la sangre de Cristo. Yo no soy un trofeo importante para él. Yo valgo en todo caso lo que Dios pagó por mí. Entonces, esto de que Jesús diga allí, que el demonio venga de contraataque, como diríamos nosotros, es por esto. Por eso nosotros, ya lo hemos dicho en las lecciones que hemos venido dando, ¿sí? Velar, orar, estar atentos, no subestimar al enemigo. Jesús lo muestra muy claro, ¿eh? En el Evangelio es muy clara la revelación de la existencia del demonio. No le hemos de tener miedo, no, porque el miedo es entregarle nuestro interior. Hemos de estar precavidos, ¿sí? Para eso el Señor nos ha dejado los medios, y eso, los medios para alimentar nuestra fe y nuestra vida espiritual. Por eso durante estos meses que nos quedan todavía de preparación, que es septiembre, octubre y noviembre, también iremos creciendo en eso. ¿Por qué hacemos las prácticas? ¿Por qué? Porque quiero que nos vayamos ejercitando en un hábito de estilo de vida que tenemos que conservarlo siempre. Los sacramentales, ¿en qué momento utilizarlos? Miren, los sacramentales nosotros podemos usar siempre. Es un sacramental tener agua bendita en casa. Por ejemplo, cuando entras a tu casa, tener al ladito de la puerta agua bendita, como cuando sales. Un papá puede bendecir todas las noches a sus hijos, ¿no? Tener sal exorcizada, agua bendita en casa, una vela bendecida, ¿sí? Estas prácticas hemos de hacerlas con fe. El racionalismo ha hecho que nosotros subestimemos la fuerza de esto. Pedir la bendición a un sacerdote, eso es más poderoso que lo que nosotros imaginamos. El agua bendita en casa, no usarlo como un amuleto, sino que eso me recuerda a mí el bautismo. La sangre de Cristo me ha lavado, ¿no? ¿Sí? En casa, no tener nada que contradiga mi confianza en el Señor. Eso de cintas coloradas, eso de mantras, eso de, bueno, esas cosas que ya hablamos en el encuentro anterior, ¿no es cierto? Podemos usarla, Daniel, siempre, no mágicamente. Los sacramentales supone, recuerden lo que dice el catecismo, la eficacia de los sacramentales depende del que lo usa. Los sacramentos son eficaces ex opere operato, actúan por sí mismos. Los sacramentales, si yo no los uso bien, pueden venir en mi contra. No, voy a bañar mi casa con agua bendita, porque acá se escuchan cosas raras. Sí, pero ¿cuánto hace que no te confiesas? Y hace mucho. ¿Perdonaste a tu hermano? Me ha pasado. Cuando a veces me llaman a casa, le digo, bueno, ¿y ustedes cómo están entre ustedes? Y se empiezan a mirar. No se han perdonado. Pues el demonio necesita hacer bulla. Si nos peleamos entre nosotros, si no estamos bien entre nosotros, el demonio ni siquiera necesita venir a esta casa. Si el trabajo se lo hacemos nosotros. ¿Sí? El agua bendita no va a cambiar eso. Es la conversión la que va a cambiar eso. ¿Sí? No todos los sacerdotes podemos exorcizar si es que la pregunta viene con
las posesiones. Exorcizar podemos exorcizar bendecir una sal y exorcizarla, porque en el ritual eso está, ¿no es cierto? En el ritual de exorcismos está, ¿sí? Eso está en la Sagrada Escritura además. Este exorcizado, eso no lo conozco. No está en el ritual de exorcismo, por lo menos, ¿sí? Sí, lo de la sal. De hecho que los sacerdotes en los bautismos siempre hacemos la oración de exorcismo sobre los niños, pero para eso estamos facultados. Pero una posesión, no, el sacerdote debe tener permiso del obispo. El exorcista es el obispo y él delega en sacerdotes que él considera que lo pueden hacer. Bueno, vamos a entrar en la lección de niños. Vamos a hacer el himno, el canto del himno de la consagración de los niños, ¿sí? Es el canto número 1 del cancionero de niños. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora. No hay nada que temer, vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia. Vence al tentador para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Bueno, con la lección de niños, vamos a tomar la número 12. Ya el jueves no vamos a dar lección de niños, porque la idea es que esta semana, que no estamos pudiendo todos tener la consagración de niños, dada la circunstancia en la que estamos, algunos han ido avanzando y otros no. Hoy doy una de niños, ya el jueves no la voy a dar. Ya la semana que viene comenzamos también con los niños, el cumpleaños de la Virgen, el 8 de septiembre, con la segunda etapa. Pero vamos a hacer algo especial el martes, ¿eh? Yo ya les voy a avisar. La lección 12 para los niños, con la que culminamos la primera etapa, toma la figura de San Juan Bautista. La vida es valiosa desde la concepción. La cita es la de la visita de María a Isabel, los niños que saltan de alegría. Juan, porque llega Jesús. ¿Sí? Jesús trae la alegría de la salvación que Juan ya reconoce. Y la reconoce Isabel porque el niño le avisa. Y el texto de Salmo 138. Con respecto a los salmos, ya después vamos a ir ahondando en esto para los niños sobre todo. Es muy bueno que los niños aprendan de memoria frases de los salmos o frases de la palabra de Dios, que hagan oración con la misma palabra de Dios. Aquí van a encontrar ustedes la parte del Ave María y aprovechen a explicarla. ¿Sí? Es el saludo de Isabel a su prima, la Santísima Virgen. Eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto. Y explicarlo, de tu vientre Jesús. Esta lección es para hablar del valor de la vida humana. ¿Sí? Este niñito es, ¿sí?, de un material sintético, ¿sí? Un bebito que cuando nosotros preparábamos a los niños se los poníamos en sus manos, un niñito de apenas unas semanas, ¿sí? Tiene toda la forma de un niño, de un bebé, ¿sí? En el seno de la mamá. A nosotros nos puede parecer muy duro decirle al niño que el aborto es matarlo, pero no tenemos otro modo de decirlo, ¿sí? Si ustedes ponen, discúlpenme el ejemplo que voy a poner, pero vale, cuando nosotros lo podemos usar bien.
Cuando se mata un gato o un perro que está preñado o está por dar a luz sus crías y mueren sus crías y se lo mira allí, el niño claramente ve que los que mueren son puros perritos, ¿sí? O gatitos, ¿sí? O si se lo mata a ese perro, se mata a las crías que tiene, que todavía no habían nacido, pero están allí, se ven perritos, se ven gatitos, basta que la imagen es muy grata, ¿no? Pero no es menos dura que ver esto. Eso es matar un perrito. ¿Y esto? Si aquello conmueve, ¿y esto? Y no es solo jugar con la sensibilidad, pero también es mostrar claramente que aquello que se esconde y no se ve no es menos grave, no es menos. Importante saberlo. La vida es un bien, ¿sí? Dado por Dios y es valiosa desde ese primer instante. Hemos de cuidarla siempre. Y aquí no solo hay que hablar del aborto, sino de la vida humana que hay que valorar y cuidar. El valor del otro. El valor del otro. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale el otro? ¿Cuánto nos ha amado y nos ha valorado Dios, nos valora Dios? En cada niño hay una promesa de Dios que se está cumpliendo. Hay una respuesta de Dios al mundo. Dios sigue confiando en el hombre cuando crea el alma espiritual para un niño concebido. Por eso es muy importante para la Iglesia el acompañar la vida, acompañar a las mamás embarazadas, pero también a las mamás que han perdido hijos y a las que lo han abortado. Porque que quede claro, y los niños sí lo han de entender, nosotros no condenamos a quien lo hace, condenamos el acto como condenaríamos la mentira de un mentiroso, el robo de un ladrón, la traición de una persona infiel. Pero la persona en sí misma no es condenada. Entonces, la práctica de esta lección con los niños, rezar las 3 Ave Marías, como ha sido toda esta primera etapa, y hacer un pequeño sacrificio por los niños, a los que se los quiere abortar, por sus padres, para que Jesús los consuele si están con miedo y no saben qué hacer con ese niñito que se enteraron que empezaron a tener allí. Los llene de su amor y así no maten a su hijito. Es lo que hizo Francisco, el pastorcito de Fátima o Jacinta. Consolar el corazón de Jesús y servir a que los pecadores se conviertan. El sentido de alguna manera, del sacrificio por el otro, de la intercesión. Que el niño comprenda que puede de esa manera hacer algo por la vida. A veces hay papás que les cuesta hablar de eso porque a veces les ha pasado a ellos, han abortado. Pero en esto justamente está la sanación, ¿sí? En trabajar por la vida, lamentarse de lo que uno hizo en algún momento. No le cambia la vida al niño, pero que se la cambia a los niños que sí se pueden salvar. Entonces, acabada esta 12ª lección, repasar el caminito que se ha hecho con los niños, a ver qué cosas se han aprendido, las prácticas cómo han estado, si todos tienen el pesebre, la crucecita, la imagen de la Virgen, si han sabido hacer esas pequeñas prácticas, han aprendido ya las 3 Ave Marías de cada noche, ¿no? Y aquí el misterio del rosario que aquí les ofrezco es el misterio, el segundo, de la visitación. Visita a su prima, la Madre de Dios, y cantan sublimes profetas las dos. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Esta lección cierra la primera etapa. El espíritu del mundo. ¿Sí? En la valoración de la vida humana se juegan digamos así, como los amores.
el amor de Dios, ¿sí? Por lo tanto, el amor de la criatura humana, hasta el desprecio de lo demás, que puede impedirme amar esto o al revés. El que desprecia a Dios y a la criatura, amará más el mundo que la vida humana, que Dios la ha pagado a precio muy alto. El niño es amado por Dios, ese que está preparándose para la consagración. Y alguna vez fue así de pequeñito, porque el niño puede mirarse cuando él era pequeñito en el seno de su mamá. Ya Dios te conocía, como dice el Salmo 138, por eso se los puse como texto bíblico. Desde el seno de tu mamá, Dios te conocía antes que te vieran tus papás. Hemos de cuidar a esos niños bien frágiles. Valen ya lo que Cristo pagó por ellos, la vida humana. El mundo, el espíritu del mundo, se confabula para deshacerse de la obra maestra de Dios, de la más valiosa, de la que Él más celo tiene, por la que Él pagó el precio más alto. Bueno, vamos entonces, si no hay más preguntas, vamos a hacer nuestro canto final. Vamos a tomar del cancionero de los niños, les invito, los que lo tengan. Vamos a hacer el canto número 2, el canto a la Virgen, que está allí. Y si no, algunos tal vez ya lo saben, lo podemos cantar juntos. Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Yo quiero crecer en fe y oración. Yo quiero vivir la vida de Dios. Te vengo a pedir por tu intercesión. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La paz del Señor quede con ustedes.